Pues buenos días, mi nombre es Jesús. Entonces yo le voy a hablar sobre el libro griego, donde en esta oportunidad eh, hice como una especie de síntesis desde los inicios hasta el momento en el que queda como un libro propiamente. Puede cambiar, profe, a la siguiente lámina. Muy bien, en esta oportunidad, eh, dentro de los inicios, comenzamos sobre todo a exponernos, basándonos en el material, en, el, en la isla de Creta, donde se nos habla sobre el rey Minos, no sé si lo conocen, es el rey este, el del laberinto del Minotauro, eh, es el rey este que gobernaba la isla, ¿no? Desde un gran palacio, había un laberinto, el laberinto del Minotauro, etcétera, donde se hacía sobre todo como una especie de analogía, ¿no? A las grandes olas que como tal constituían a la isla. Entonces, en esta oportunidad, ¿no? Hablamos de la isla de Creta, donde era una isla que era donde habían bastante comerciantes, no había tantos hechos bélicos, no había guerras, no había o sea, habían armas, pero no era como que lo que primordialmente se comerciaba. Aquí en la isla de Creta, lo que al principio comenzó a constituirse como una especie de escritura era simplemente de una manera comercial. Anteriormente, antes de irnos a vacaciones, cuando hablábamos de Egipto, ¿no? Se hablaban de los escribas, de los letrados, y eso aquí en la isla de Creta, al inicio en Grecia, no tenía peso, no era, no era como el fuerte, sino que principalmente la intención de la escritura surge es con un fin contable, era como de contabilizar, digamos que inventario, digamos como que el dinero y todo eso. Para ello se utilizaban tabletas de barro y en estas tabletas de barro era que se escribía, ya que para ese momento no conocían el papiro. Más adelante, ¿no? En Pilos, aquí es donde se da como una especie de evolución, ya que en Pilos o en Micenas, el sitio era de Micenas, Pilo era también como el gobernante. Micenas, a diferencia de la isla de Creta, sí era como una ciudad un poco más poderosa. En esta ciudad se han conseguido documentos bastante en buen estado, excelente. Y aquí se nos hace mención sobre aquí fue en la ciudad de Pilos donde reina el rey Néstor. Acá en Micenas, entonces conseguimos un salto bastante importante, ya que acá es donde se consiguen los textos que se consiguen allí, están escritos en lo que se conoce como la escritura lineal B. La escritura lineal B era una escritura silábica, ¿no? Digámoslo así, donde ella constituía cuatro características importantes en cuanto a escritura, contando de que era un silabario tipo abierto, constituía 88 sílabas. Entonces, la primera característica eran los silabogramas. Los silabogramas eran los signos. En segundo lugar, los aritogramas, que eran las cifras. Cifras, llamémosles números en el aspecto matemático. La tercera característica eran los metrogramas. Los metrogramas eran las unidades. Unidades en cuanto a cantidades, en cuanto a distancia, todo lo que conocemos por unidades, es decir, centímetro, metro, peso, kilo, todo. Y la última eran los logogramas, que eran palabras ya completas. Lo que conocíamos por palabras completas eran como nombres, eran como los nombres que identificaban tanto a las personas como los objetos. Eran las únicas que no venían en sílabas, sino que venían ya completas.
esta escritura como tal no se le conoce como un inicio y un final. O sea, no hay una periodicidad que podamos decir, no, comenzó, no sé, el 3 de mayo del 2000 hasta el, no sé, el 4 de agosto del 2021. Pero como tal, dentro de las investigaciones se cree que inició en el año 1600 antes de Cristo y que como tal se utilizó hasta el año 1110 antes de Cristo, aunque algunos autores dicen 1200 antes de Cristo. Ya por último, todo esto desembocó en lo que fue el alfabeto. El alfabeto griego se le considera, tenía 24 caracteres. Al alfabeto griego se le considera que es como una especie de pariente de lo que es el alefato. El alefato es el alfabeto hebreo, que constituía 22, tiene 22 caracteres, a diferencia del griego. La diferencia es que el alfabeto hebreo no tiene eh, sonidos vocálicos. Todo su alfabeto está conformado solamente por sonidos consonánticos. Esa es la diferencia que hay entre estos alfabetos parientes. El alfabeto griego se dice que como tal tiene su origen, tiene un origen fenicio en el siglo IX. Del alfabeto fenicio se dice que, o sea, tampoco hay algo exacto que pueda asegurar, no, si viene del alfabeto fenicio, no, no lo hay. Pero se cree que viene del alfabeto fenicio, primero porque el alfabeto fenicio también era uno que comenzó a conformar sus alfabetos, no de manera silábica, sino basándose en los sonidos de la lengua, o del habla, perdón, del habla. Y eso es lo que en este aspecto absorbe. Con lo que se quedan del alfabeto fenicio son 10 signos que ellos incorporaron, ¿no? Del alfabeto fenicio. 7 que asimilaron en cuanto a consonantes y 4 que asimilaron en cuanto a vocales. El alfabeto, como tal, fue un paso bastante importante para los griegos, ya que ellos por lo menos consideran, y se considera todavía hasta la actualidad, que el alfabeto permitió abrir el pensamiento y la manera en cuanto a expresarse. El alfabeto, en cuanto al alfabeto, fue lo que permitió también como que dar inicio a unos nuevos modelos de escritura. Eh, en esa influencia dentro del desarrollo de la humanidad, sirve como para destacar que los griegos descubrieron que esto podía auxiliar como la inteligencia, puesto que sin alfabeto no hubiera sido posible los logros intelectuales que luego logra Grecia, entre ellos los poemas homéricos, ya que el alfabeto griego también forma parte como que de los inicios de los que luego logra conocerse como la edad arcaica. Es como que el final de los siglos oscuros. Lo que se conoce como siglos oscuros de Grecia no es que fue como que la peor época de Grecia, sino que se le conoce como siglos oscuros porque es como el periodo de ausencia en cuanto a registros de Grecia. Es la época donde poco se sabe, o poco hasta casi nada, de lo que fue de Grecia. Entonces, con esto se inicia lo que es la edad arcaica. Y es aquí donde se produce la Ilíada y luego la Odisea. Cabe destacar que la Ilíada y la Odisea, aunque en este momento se le atribuye, ¿no?, que no, fue el poeta llamado Homero quien dio redacción definitiva a estos poemas. Pero todavía eso hasta la fecha es algo incierto, ya que en ese momento muchas de las obras solían conformarse de manera anónima. No había como que un autor donde yo pudiera decir que hizo una obra y la obra ya de una vez lleva los derechos de autor Jesús Carrillo, no. Para la fecha muchas de las obras eran anónimas. El, la importancia, ¿no?, que tienen estas obras
la Ilíada y la Odisea, dentro de esta evolución de escritura, se debe a que dentro de estos textos se narran muchos hechos que fueron reales, ¿no? Como la guerra de Troya, la cólera de Aquiles, las aventuras de los héroes, las desventuras, todo. O sea, marcaba algo bastante importante. Profesor, si puede pasar la siguiente lámina. Entonces, aquí comenzamos a hablar sobre lo que es la edad arcaica. La edad arcaica inicia en el año 776. Con, inicia con lo que, cuando ellos conforman lo que son las primeras Olimpiadas. Perdón. Las Olimpiadas fue algo bastante importante, ya que por lo menos para participar se necesitaba constar de buenas acciones, buenas conductas, tenían que, se hacían cada 4 años. La intención era, ¿no?, resaltar el Olimpo, el dios Zeus, el santuario y todas esas cosas. Todos estos hechos son los que dan inicio a una nueva época, que es la edad arcaica. Aquí, en la edad arcaica, ocurren factores muy importantes en cuanto a Grecia, más allá del libro, que son como una evolución en cuanto a cultura, una evolución política importante, una evolución de conocimiento importante, y todo esto se basa, ¿no? O lo que da pie a todo esto, la independencia que tiene Grecia en cuanto a Egipto, Mesopotamia y a los persas. Entonces, aquí hay una evolución bastante importante en cuanto al libro. Sí, primero que comienza como a producirse el libro, pero comienza a producirse el libro, pero como todavía no era comercializado, es como que poco accesible. Las personas tenían poco acceso al libro, porque aún no era comercializado. Comparaban el libro con lo que era una partidura musical. ¿En qué sentido? Por ejemplo, las partituras musicales no todo el mundo sabe leerlas, puesto que la música por lo general, o por lo general no, la música en sí es más auditiva que visual. Y eso era lo que ocurría con el libro en ese momento, ya que en ese momento los libros eran como pensados para recitar, eran más pensados hacia la oratoria. Entonces, por eso el libro era poco accesible, no le daban todavía ese peso, esa importancia, esa relevancia, ya que por lo menos lo que se trataba era como que no, yo voy a escribir un poema, no sé, volviendo al tema de la Ilíada y de la Odisea, voy a escribir un poema épico, simplemente para que Marcelo lo recite y le escuchen el resto. De eso era lo que se trataba. Otra cosa que también se da acá es que luego más adelante, conforme comienza a evolucionar la edad arcaica, comienzan a darle relevancia a especificar quién escribió la obra, y en ese momento es cuando comienzan a escribir. No solamente escribía el autor de la obra, ¿no? Porque la obra en ese momento no se trataba solamente de que yo escribí un poema, sino como todo se pensaba para el recitar, muchas veces por lo menos yo no, ni siquiera lo había escrito, sino que yo me paraba en una esquina, en una plaza, recitaba algo, y aquí es donde le dan importancia al autor. ¿Por qué? Porque comienza esa misma persona a escribir lo que va a recitar. O sea, se convirtió en un trabajo previo. Y no solamente lo escribía el autor propiamente, es decir, el que pensó el poema, sino que lo podía escribir un discípulo, es decir, alguien al que le estuviera enseñando escritura, o lo podía escribir un secretario, cualquier persona. Pero aunque no le escribiera, el autor se hacía constar de que todo lo que estaba allí, todo el conocimiento, toda esa inteligencia le pertenecía a esa persona. Otra cosa que también comienza a darse aquí es que comienzan a darse los libros por encargo. Si yo de pronto quería un libro sobre, no sé, sobre geografía, yo me dirigía hacia un taller de libros y yo pedía el libro, y ellos se encargaban de prepararme el libro. Entonces, aquí, en cuanto a género,
es cuando comienzan a surgir otros géneros. El primero que surge es la poesía, por la necesidad de la estética, de la belleza, por la necesidad de la sonoridad. Entonces se da primero la poesía. Después de la poesía surgen los libros de historia. Después de los libros de historia surgen los libros de geografía. Después de los libros de geografía surgen los libros de filosofía, los de ciencia y por último los libros técnicos. Aún todavía para la fecha no se habían conformado lo que eran las bibliotecas. Se hablaba sobre todo de, de archivos, se archivaban los libros, de pronto se publicaba un libro sobre geografía. Como no existía la idea de biblioteca, el libro lo que hacía era que se archivaba. Y ahí era donde venían los encargos. Cuando yo de pronto quería un libro quería ese libro, entonces lo que hacían era que sacaban el libro del archivo, lo copiaban, lo hacían de nuevo, hacían otro ejemplar y ese ejemplar nuevo era el que me entregaban. El primero que se hizo era el que se le consideraba original y ese lo volvían a archivar. Entonces la edad arcaica, en resumen, es una periodización de la historia de la antigua Grecia con la que la historiografía distingue la etapa en la que la Hélade salió del periodo anterior y se conformaron los rasgos de la civilización griega, que quedará plenamente cristalizada en la posterior época clásica entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo. Puede pasar la siguiente lámina, profe. Entonces entramos luego en un nuevo periodo, que es el periodo de Pericles. Pericles fue como un gobernante, fue en realidad un gobernante, sobre todo de Atenas. Como dice acá, ¿no? El texto, se le considera el primer ciudadano, fue porque a Pericles se le deben muchos avances en cuanto a civilización. Primero, él lideró eh, la asamblea. Aparte que Pericles promovió muchos avances arquitectónicos, sobre todo en cuanto a la polis. Él fue muy popular y Pericles tuvo tanta influencia en la sociedad que, que él patrocinaba en cuanto a libros, teatro, todas esas cosas, bajaba a fondo en cuanto a la parte gubernamental. Durante su periodo es cuando surge la prosa. Como mencioné anteriormente, se hablaba de la escritura lineal B, se hablaba de la poesía, y la poesía evidentemente para poder tener sonoridad tenía que manejarse una métrica. Pero dentro del periodo de Pericles surge la prosa. Y en cuanto al libro, surge una libre circulación, puesto que como anteriormente todos los libros se hacían era por encargo, era que si yo necesitaba un libro tal, me lo hacían. De aquí surge más como una libre circulación. Y empieza a surgir la lectura individual, que es por eso que se da la prosa, ya que la prosa es el tipo de género, ¿no? Que empieza a utilizarse en cuanto al texto científico, al texto geográfico, al texto histórico, al texto técnico. No utilizaban la poesía para hablar de un texto científico, no, utilizaban la prosa. Se considera que este fue uno de los mayores avances en cuanto a cultura occidental, debido a que eso permitió que el libro cruzara fronteras, es decir, que el libro fuera más allá de lo que era la polis de Atenas. El libro comenzó a llegar a otras ciudades, comenzó a llegar a otros países, puesto que ellos comenzaron como a exportar. Comenzaron a comercializar el libro tal cual como los comerciantes comercializaban pescado, vajillas, todo ese tipo de cosas. Ellos se basaron en el comercio de la época
para comercializar el libro. Y ellos comenzaron a hacer el libro para exportarlo, más que para tenerlo en la misma ciudad de Atenas. También considerando que en la misma ciudad de Atenas, como comenzaron a surgir muchos eruditos, ya en muchas oportunidades, también eso es otro factor que elimina lo del encargo, es que por lo menos como yo era un erudito, ya sabía escribir, ya sabía leer, todas esas cosas, ya no necesitaba pedirle a alguien que me hiciera una copia de un libro, yo mismo lo transcribía, lo copiaba. Entonces, de cierta medida, el libro en Atenas no era necesario o no era de provecho comercializarlo directamente en Atenas. Y es por eso que ellos también pensaron en esa posibilidad de exportar el libro, de que este cruzara fronteras, de que llegara lejos. Y también fue cuando comenzaron a enseñar a las personas la escritura desde niños. Los niños aprendían a escribir copiando y remarcando texto. Es decir, comenzaron a conformar lo que ellos llamaron talleres de libro. Los talleres de libro para ese momento es como lo que conocemos ahorita como una editorial, puesto que los talleres de libro eran los que se encargaban de como imprimir un libro y de sacar el tiraje, todos los ejemplares que hubiera falta, dependiendo también de la misma demanda del libro que se estaba sacando. Para el momento, los talleres de libro le enseñaban desde niños a escribir, como les dije, copiando y remarcando. ¿Qué consiste esto? Es como si yo de pronto les diera en este momento a un niño de 8 años un texto sobre el impacto ambiental del dióxido de carbono. Y entonces, para el niño poder aprender a escribir, lo que hacía era copiar en otro soporte lo que él estaba leyendo en el libro. Esa era una manera de que las personas aprendieran a escribir. Y el remarcar consistía en que como ellos todavía transcribían en madera, en metales, en arcilla, entonces lo que hacían era que ya el texto que estaba escrito, como dejaban bajo relieve, lo que hacían que a los niños le daban como una especie de cera. Y con esa cera los niños escribían sobre lo que ya estaba escrito. Entonces como que calcando, la idea era como que calcando lo que ya estaba escrito, pudiera aprender o adquirirse la habilidad de la escritura. Para ellos utilizaban 3 tipos de soporte. En este caso era el óstraco. El óstraco era como una especie de cerámica pequeña, redonda. Al principio la utilizaban como una especie, digámoslo, de cédula de identidad, puesto que en el óstraco lo que se era que escribían el nombre del ciudadano y esto lo llevaba consigo. Pero también el óstraco lo utilizaban para el proceso de aprendizaje de los niños, puesto que el óstraco era como un borrador, como digamos, como lo que conocemos ahorita como una hoja de reciclaje. El otro era el Pinax. El Pinax también era un soporte de madera. Y por último, el cálamo. El cálamo era un soporte vegetal. Lo extraían de una planta. Y para poder escribir sobre el cálamo, ellos utilizaban tinta. La tinta para el momento no era indeleble. O sea, tenían que esperar que ella secara para que se pudiera adherir al soporte. Entonces, esto les servía mucho a los niños para el proceso de aprendizaje, puesto que si ellos se equivocaban, ellos tomaban una esponja y con la esponja removían la tinta. La esponja les servía a ellos de borrador. Profe, pasa a la siguiente, por favor. Entonces, aquí comienza a darse lo primero, el teatro griego. ¿Qué ocurrió en este momento? Que se comenzó a dar como una vertiente, digámosles, como una dualidad o una dicotomía entre lo que conocemos como lectura colectiva y la lectura individual. El teatro para el momento consistía en lo que es la lectura colectiva. Primero que el teatro no solamente que era oral, sino que también era escrito.
todo el guión, todo lo que se representaba en el teatro, primero era escrito, puesto que en la escritura era donde se manejaba la parte musical, la sonoridad en el momento del recital, se hablaba, era como el guión, pues. Y por eso primero se escribía y luego se recitaba. Volviendo al tema, ajá, es colectivo, puesto que si de pronto yo escribía un teatro, ¿no? Una obra de teatro, y en ese momento se representaba, se leía, no solamente 5 o 6 iban a escuchar, iban a estar pendientes de eso, sino que una gran masa de personas, como estamos viendo ahorita en la imagen. También, ¿no? Toda obra de teatro tenía autor. Había muchos autores que escribían teatro. Y por el momento se manejaba la tragedia, el drama y la comedia. Se dice, ¿no? Que a diario representaban 3 horas trágicas, 3 horas de tragedia, una de drama y 2 de comedia. Las personas pasaban días ahí, ¿no? En el escenario. Muchas de las asistentes llevaban consigo comidas, meriendas, bebidas para pasar allí en el momento viendo las obras. Entonces, a pesar que el drama, ¿no? También se manejaba para la fecha, las que tuvieron mayor peso fueron la tragedia y la comedia. En cuanto a tragedia, se manejaba un sentido profundo y religioso, con intención de moralizar. La intención de moralizar se basaba en que las personas reflexionaran el destino del hombre. Y el destino del hombre no como pudiéramos conocerlo ahorita, como si fuera algo predilecto, como que yo nací para hacer tal cosa, sino el destino del hombre, sino más bien en el teatro griego era el destino del hombre como en el resultado de todas sus acciones. Es como si ellos nos hicieran tratar de reflexionar de si yo de pronto, no sé, mato a alguien, las consecuencias que eso pueden traer a mí, y ese es mi destino. Ellos en la parte de la tragedia, esa reflexión se basaba en otras 2 vertientes, que primero se trataba en la desgracia sobre el inocente y el temor por las acciones violentas. Por eso puse de ejemplo el matar a alguien, puesto que ellos la reflexión la llevaban era a ese extremo, de las desgracias del inocente y el temor por la violencia. El temor por la violencia es porque la violencia trae consecuencias bastante elevadas, ¿no? Bastante drásticas. Y la desgracia del inocente porque siempre otra persona termina afectada. En cuanto a la comedia, se trataba era como de dar risa, pero como una especie de humor negro. Se trataba, hacían uso de expresiones bastante soeces para la sociedad y buscaban siempre caricaturizar a personas bastante importantes, bien fuera político, bien fuera alguien influyente, bien fuera un gobernante. Eso es lo que ellos buscaban. Y de esa manera brindaban entretenimiento y brindaban reflexiones. Entonces, esta es la primera vertiente del libro griego, que es la lectura colectiva por medio del teatro. Y luego nos íbamos a la lectura individual. Puede pasar la siguiente, profe. Entonces, en la lectura individual, el libro comienza a circular. Y la circulación del libro es lo que da cabida a una lectura individual, puesto que como ya las personas comienzan a tener mucho más acceso al libro, puesto que no solamente por la circulación del libro, sino también porque las personas comienzan a dejar de ser analfabetas, comienzan a formarse, a aprender a leer, aprenden a pensar, a expresarse, le dan bastante importancia a la educación. Entonces la distribución del libro significó para la fecha, como más que la distribución del libro, la distribución del conocimiento.
Y eso lo hacía individual, puesto que ese libro yo lo leía solo, o yo lo pude leer a 3 personas más. Y eso todavía ellos lo consideraban algo individual, porque no era algo en masa, no era un conocimiento compartido en masa. El libro comienza a comercializarse ya de una manera mucho más fluida, mucho más avanzada, y comienzan a constituirse las primeras bibliotecas, que para la fecha eran bibliotecas privadas. No todo el mundo tenía acceso. La lectura individual aporta para las personas técnicas comunicativas y la libre expresión, ya que eso era algo bastante valorado por los griegos. Estas técnicas comunicativas se constituyen en la dialéctica, gramática, retórica y la música. Ellos consideraban que estas eran 4 artes comunicativas bastante importantes, puesto que esto hacía que la persona dominara la palabra, y dominar la palabra para los griegos era como una especie de catarsis, un éxtasis. Ellos amaban la palabra. Ellos amaban la palabra. Por eso que el libro dio en ellos unos avances constantes, fueron unos avances bastante constantes, porque los griegos les surgió como un amor por la palabra, por la retórica, por el discurso, por la expresión, por las técnicas comunicativas, amaban la gramática, amaban todo eso. Entonces ellos decían que un libro, para poder ser circulado, debía tener un lenguaje bastante cuidado, bastante sonoro y rico. Eso en cuanto a poesía, en el aspecto literario. Si un libro no tenía estas 3 características, no lo distribuían. Ellos lo primero que hacían verificar que el libro tuviese estas 3 cualidades. Y en cuanto a la parte científica y técnica, ellos buscaban era una prosa sencilla y escueta, para que las personas pudieran entender con mayor precisión todo esto. La parte literaria era la que ellos buscaban embellecer con una estética bastante elevada. Le dan mucho realce, bastante importancia. Ellos incluso con todo esto fue que ellos dieron pie a la retórica. En la retórica, ellos tenían como una ficción por los discursos, como mencioné, a tal punto que ellos declaraban que quien no tuviera belleza corporal le tocaba el don de la palabra. Y ellos basaban el don de la palabra en cuando una persona hablaba con mucha seguridad. Ya que una persona hablase con mucha seguridad, y ellos consideraban que tenía el don de la palabra, una persona que pudiera expresarse en público con mucha precisión, con determinación, con convencimiento, y eso ellos lo valoraban, le dan mucho realce. Dentro de las plazas, dentro de los lugares públicos, ellos armaban estos grupos como una especie de grupos de lectura, donde lo que se hacía generalmente era simplemente manejar un discurso fluido, un discurso que engranara todos esos conocimientos, o que engranara la mente con lo que se estaba diciendo. Y es por ello que la filosofía jugó un factor bastante importante, ya que la filosofía dio como permanencia, porque la filosofía comenzó o dio inicio a lo que fue la posición de la verdad. Y eso lo identificaban ellos con el bien. Dio sobre todo la cabida o la posibilidad del diálogo. Las personas a veces debatían en público temas importantes, y esto reflejaba una manera de enseñar e investigar,
que de pronto dos personas se sentaran a debatir, por ejemplo, la existencia, y entonces las personas que les escuchaban aprendían de todo lo que estas personas debatían. Y eso también era una manera de investigar, porque si yo estaba de pronto investigando algo sobre la existencia misma y de pronto dos personas iban a debatir sobre el tema, yo me les sentaba y bueno, y escuchaba. Y eso me daba aportes en investigación, ya que ellos consideraban que la investigación y la enseñanza caminaban juntas, no estaban por separado, eran juntas. Ya que también cuando uno investiga, aprendía, o cuando uno enseña, está investigando, entonces ellos consideraban que no eran como que términos inmanentes, no estaban por separado. Hay obras que se le deben a Aristóteles, las llamadas exotéricas, por estar destinadas a la circulación fuera del liceo. En ese momento se hablaban ya de los liceos, que eran como sitios de aprendizaje, y también lo que ellos comenzaron a conocer como universidades. Entonces, estas obras de Aristóteles fueron las primeras en saltar, ¿no? Todas esas enseñanzas que eran internas como de una institución. Y se comenzó a hablar de lo que era trabajo en equipo, hubo tratados. Fue cuando comenzó a surgir la idea de tener apuntes. eh, la idea de las bibliotecas también surge de ahí, ¿no? Porque yo hacía mis obras y al morir las dejaba ahí en el liceo, y el liceo con eso iba armando como eso, una biblioteca, ¿no? Y así poco a poco todo fue evolucionando. Entonces, de esta manera fue avanzando lo que conoceremos luego por libro, de una manera bastante progresiva constante. Profesor, ¿puede avanzar a la siguiente? Entonces, en este momento comienza a surgir lo que es la oratoria. La oratoria para los griegos consistía no solamente en un discurso mismo o un diálogo, sino que iba a, a las cualidades o a la habilidad que tiene la persona de manejar el discurso, puesto que en el aspecto de oratoria no solamente es por lo menos como yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es un discurso, es un monólogo, el, el término que fuera. Y sino que también va más allá de eso para los griegos, sino en la manera en cómo uno se desenvuelve en este discurso. Puesto que los griegos, como les comentaba anteriormente, eh, evaluaban el desenvolvimiento de la persona que estaba en ese momento manejando el discurso. Veían cómo se expresaba, cómo embellecía el lenguaje, cómo manejaba la retórica, veían cómo dominaba el tema, veían cómo dominaba a las personas que estaban a su alrededor, veía cómo atrapaba, o sea, era llevar el discurso más allá de lo sonoro, puesto que para ellos no solamente era simplemente lo que yo estaba allí, sino que todo eso iba a todo, ¿no? Porque ellos decían que la retórica era el arte de hablar bien. Era un objetivo fundamental para conseguir la comunicación. Ellos decían que la oratoria era una manera de persuasión. Y los discursos, ellos decían que tenía que ver sobre todo con el ritmo, con sonoridad, los recursos estilísticos que se producían en el momento, lo que se producía sobre el alma de quien estaba escuchando. Todo eso influía y predisponía. Ellos decían que todo eso influía y predisponía todo en favor o en contra. Y de que esa manera las ideas
y a permitir que las ideas pudieran fluir. ¿Puede pasar a la siguiente, profesor? Entonces, ya para cerrar, comenzamos entonces a ver en qué resultó todo esto, o cómo es todo esto resultó en el libro. Primero, en los materiales del libro. Como les comenté, ellos formaron talleres para producción y exportación. En Atenas los copiaban. Ellos utilizaban los esclavos para copiarlos. Ellos manejaban, o ya desde ese momento se tenía como el pensamiento de lo que era una producción en masa. ¿En qué sentido? Que si de pronto era un libro, ¿no?, que era muy solicitado por las personas, ellos lo producían en masa. Entonces, cuando se pedía un solo ejemplar, se le pedía al esclavo que lo copiara. ¿No? Piden un solo libro, un solo ejemplar, cópialo. Pero si de pronto eran 4, 5, 6 personas que querían el mismo libro, para producir 6, 7 ejemplares se dictaba. Una persona lo iba leyendo, lo iba dictando, y los otros 6 esclavos los transcribían. Ellos manejaban tanto la copia como el dictado. Para en cuanto a los materiales, ellos manejaban el papiro, ya al final no sí manejaban el papiro, la piel o la tela. Cuando ellos querían anotar o tener apuntes o material como un borrador o de reciclaje, ellos manejaban pizarra, manejaban las óstracas, manejaban las pinaclas y manejaban los deltos. Estos vendrían siendo materiales de cerámica, materiales de marfil, materiales vegetales y materiales de madera. Ellos les gustaba manejar sobre todo los materiales que fuesen duros, puesto que ellos consideraban que el material duro era mucho más resistente. Y el material duro, ¿no?, ellos lo utilizaban también para actos conmemorativos. Si de pronto, como lo que conocemos ahorita, por ejemplo, como una placa. Y si de pronto queremos hacer un homenaje, no sé, a Benedetti, hacemos una placa en metal. Para eso ello era conmemorativo. O también para decreto. Si de pronto el gobierno decretaba que había toque de queda, por decir algo, ellos lo que hacían era que un material duro, bien sea madera, cerámica, marfil o algún metal, transcribían el decreto. El libro para los griegos fue como un amor a primera vista, fue bastante importante. Los griegos le dieron un valor bastante alto al respecto al libro. Y por eso ellos luego, que a un principio no le daban valor a los escribas, a los letrados, más adelante sí. Y la demanda de los libros escritos fue creciendo conforme fue pasando el tiempo. Gracias. ¿Terminaste, Jesús? Sí, profesor. Ah, muy bien. Excelente, Jesús. Muy bien. Los compañeros que están viéndonos la presentación, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quiénes siguen allí? Marcelo No, y Stephanie. Sí, aquí estoy. Por ahora no tengo alguna pregunta que A mí me queda una duda, Jesús. Cuando tú dices, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Cuando tú dices que a los griegos les interesó mucho el libro en tanto objeto cultural, transmisor de conocimiento y también como objeto didáctico, educativo, libro de texto,
¿Cómo es eso? Es decir, que ellos practicaron una especie de masificación de la cultura a través del libro, pero en un sentido como nosotros lo podemos ver, de miles de libros publicados. Sí, profesor, porque incluso los griegos como tal heredaron incluso la biblioteca de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría, antes de ser quemada, se consideró que albergó 490.000 libros. Tantos libros, no eran Sí, 10.000 nada más. Pero otra no cosa, había, ¿cuántos eran? escuchen, eran 490.000 libros. O era lo que se estimaba, porque muchos de ellos se perdieron. Ok. Y otra cosa cuando tú dices libro, ¿cómo hay que entender el objeto libro para los griegos? Porque cuando nosotros pensamos en libro, pensamos en un libro de bolsillo, en un libro encuadernado. ¿Cómo era la apariencia de esos libros para los griegos? Para los griegos, ese libro que se utilizaba como, ellos le llamaban como un libro viajero, que era el libro que uno podía llevar consigo, porque era más fácil de manipular. Este tipo de libro ellos lo hacían con tela o con papiro y lo enrollaban. Para proteger las puntas, la superior y la inferior, en el momento del enrollado, ellos le pegaban allí marfil, de tal manera que fuera más práctico enrollarlo y esas puntas no perdieran el doblez, no se fueran astillando. Era como una manera de protección respecto al mismo material de tela y de papiro. Ese era el tipo de libro que ellos podían llevar consigo. Ok, gracias por aclararlo, porque cuando tú decías libros que ellos amaban los libros, que tenían una cultura letrada, pues yo pensaba, bueno, será un libro como el que nosotros podemos tener en nuestros estantes, pues un libro con tapas, como los conocemos. Entonces está bien que lo hayas aclarado. Sí, porque ese era el libro que ellos llevaban consigo, pero el libro que ellos más utilizaban, como les mencioné anteriormente, eran los materiales, a ellos les gustan más los materiales duros, madera, cerámica, marfil y los metales. Ellos incluso en los talleres de libros, ellos conformaron mesas de escritura. Que las mesas de escritura simplemente era como, bueno, eso mismo, una mesa que les servía a ellos como de apoyo al momento de ellos escribir. Ya que anteriormente a eso, ellos lo que hacían era que tomaban como una especie de tabla, se sentaban y se ponían la tabla sobre las piernas. Y así era que escribían. Muy parecido a como lo hacían los escribas egipcios. Exacto. Luego ellos más adelante fue que construyeron mesas, puesto que eran mucho más prácticas, cómodas y daban un apoyo mucho más fuerte. Ok, Jesús. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta más para Jesús? No. Stephanie. Ok, Jesús, una última pregunta. ¿Tú expusiste cuántos capítulos? Ya le digo. Yo puse el que te envió que decía libro griego. Okay. Libro en Grecia. Ok. Muy bien. Y te voy a hacer una pregunta más. Tú expusiste parte de la era, comenzaste con Minos, seguiste hacia la era micénica, creo, y luego empezaste a hablar Sí. de la edad arcaica. Después hablaste del siglo de Pericles y posteriormente terminaste, aunque no lo dijiste, cuando hablaste de la difusión del libro y de la masificación o de la transmisión del libro y la reproducción, estabas hablando un poco de la época o de la era helenística. Sí. Es como están organizados esos capítulos. Ok. En función de la era arcaica,
me interesaría que me hablaras un poquito sobre la diferencia entre aedos y rapsodas. Aedos. Aedos y rapsodas. Ajá. Eso se da en la época arcaica. Ajá. Ajá, la diferencia está en que el aedos es un cantor épico de la antigua Grecia y el rapsoda era el recitador o el pregonero. Entonces uno era como ambulante. Que era el rapsoda. Okay. Bien, muy bien, Jesús. Sí, había uno que solamente interpretaba, ¿no? Y que en cambio el aedo, además de interpretar y de contar las historias homéricas, por ejemplo, también las cantaba. En cambio el otro Sí. solamente las recitaba. Muy bien. Ok. Mientras el aedo llevaba una lira, el rapsoda creo que llevaba una especie de, ellos no me acuerdo el nombre bien, no sé si tú recuerdas, pero llevaba una especie de bastón, un Sí. báculo, algo así. Ok, muy bien, Jesús. ¿Alguna pregunta más para Jesús? No, no. Bueno, entonces vamos a dejar de grabar por ahora y les voy a decir lo que sigue. Muchas gracias, Jesús.